La población y empleo. Población. A tenor de los datos del año 2006, la densidad de población de la comarca es de 13,27 habitantes por kilómetro cuadrado, 28.870 habitantes en una superficie de 2.176. La tónica general de la comarca es una paulatina pérdida de efectivos a favor de los núcleos urbanos, lo cual, unido a la gran extensión de la comarca, que supone más de un 10% del total provincial, tiene como traducción en el hecho de encontrarnos en un territorio muy despoblado y alejado tanto de la media provincial, 20,77 habitantes por kilómetro cuadrado, como regional, 26,9 habitantes por kilómetro cuadrado, y por supuesto de la media nacional, 88,36 habitantes por kilómetro cuadrado, y la europea, 115 habitantes por kilómetro cuadrado. Son los municipios más cercanos a la capital los que presentan un índice mayor de población: Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz y Aliseda. Las poblaciones de Navas del Madroño y Garrovillas de Alconétar se sitúan en torno a la media, mientras que el resto de los municipios están bastante alejados de esta. La comarca Tajo-Salor-Almonte presenta realidades tanto sociales como demográficas muy diversas. Esta situación implica diferencias intermunicipales en cuanto a la estructura, evolución y distribución de la población, en el que, como ahora veremos, la cercanía a la capital cacereña ha sido y es un factor muy determinante. Los municipios de la comarca se han caracterizado tradicionalmente por una economía agropecuaria y que, contrariamente a la tendencia general de la región, que viene marcada por inicio del Plan de Estabilización Nacional de 1959, que supone el desarrollismo español de los años 60 y 70 y que trae consigo un éxodo masivo del campo a la ciudad, en nuestra comarca empieza una pérdida constatable de efectivos desde la posguerra, en torno a 1945. Fue la consecuencia lógica de una economía de subsistencia caracterizada por la persistente dicotomía entre el minifundio y el latifundio y por la existencia de una abundante mano de obra subempleada y con misérrimos sueldos, suponiendo por tanto un desajuste entre la población y los recursos, cuyo resultado fue una emigración masiva, ya que la ciudad demandaba desde mediados de siglo y hasta la década de los 80 mano de obra poco cualificada. Desde el comienzo de los años 60 se van a producir profundas transformaciones no solo por la masiva emigración, sino también por los cambios económicos y sociales. En la década de los 80, la comarca comienza una fase que continúa hasta nuestros días y cuya principal característica es la de la población, pero con una incesante pérdida de efectivos en grupos de edad más jóvenes y, por lo tanto, aumentando los índices de envejecimiento, dependencia y mortalidad. Evolución de la población de la comarca 1900-2006. En cuanto a la evolución de la población en nuestra comarca, no deja de expresar la tendencia general sufrida en Extremadura durante todo el siglo pasado, pero sí es cierto que presenta connotaciones más acusadas aún que el comportamiento general de la región. Tal y como se ha puesto de manifiesto, nuestra comarca en 50 años ha perdido la mitad de sus efectivos, pasando de 59.217 habitantes en 1950 a 28.870 en la actualidad. Consideramos este hecho muy grave, ya que cualquier proceso de desarrollo, o mejor dicho, progreso, no puede darse si falta el principal componente, como es la población. Analizaremos a continuación las distintas etapas de esta evolución, así como las variaciones sufridas en los distintos periodos, cuyas consecuencias llegan hasta el presente y se proyectan hacia el futuro, determinando un comportamiento demográfico negativo en muchos casos y con una estructura de población envejecida. Primera etapa, 1900-1945. Caracteriza la primera mitad de siglo un crecimiento continuado y persistente de la población como consecuencia del paso de un ciclo demográfico antiguo a otro más moderno, a través de un proceso de transición.
Si a lo largo de algunos siglos la población había ido creciendo muy lentamente como consecuencia de una mortalidad catastrófica que actuaba como reguladora del crecimiento de la población, la caída de esta mortalidad, especialmente de la mortalidad infantil, va a suponer la desaparición de este regulador, provocando un brusco crecimiento de la población, dado que durante bastante tiempo pervivirá la mentalidad tradicional natalista. Se genera, de esta manera, un intenso crecimiento natural que será la principal característica de la primera mitad del siglo. Todavía en 1955-1960 se estaba dando un crecimiento natural elevado, próximo al 1,5% anual. Segunda etapa, 1945-1981. Los años de posguerra española fueron catastróficos para nuestra comarca. Comenzamos en una etapa de descenso progresivo de los efectivos en torno a 1945, a diferencia de la tendencia regional en el que este fenómeno comienza a ser significativo 10 años más tarde. Pero son las décadas de los 60 y 70 cuando se hace notar con mayor virulencia la emigración, momento en el que la comarca pierde más de 23.000 personas, de una población de partida en 1960 de 53.681 habitantes, es decir, casi la mitad de la población. Estos efectivos corresponden con los grupos de edad de trabajar, dejando tras de sí a los más dependientes. Esta etapa coincide con el inicio del desarrollismo español, el fin del bloqueo económico internacional y la apertura de las fronteras europeas. El destino de todas estas personas son los grandes polos industriales situados en el País Vasco, Cataluña y Madrid, y en menor medida el extranjero, Francia, Alemania y Suiza. Pero son sobre los españoles los que aglutina a estos efectivos en los últimos momentos de esta etapa. En términos regionales, la crisis de 1973 supone que el proceso migratorio remita, tendencia que se aleja de la realidad comarcal que, tal y como hemos comentado, en la que en ese momento aumenta, comenzando a frenarse, que no a detenerse a comienzos de los 80. Tercera etapa, 1981-2006. La tónica general de comportamiento de los últimos 25 años ha sido una estabilización en el comportamiento demográfico, es decir, un frenazo en las tasas migratorias y la revisión de la movilidad de la población. En un primer momento, y como consecuencia de la reconversión industrial que generó un importante paro en las ciudades y el retorno de algunos emigrantes. Pero una vez superada la crisis a escala nacional, Extremadura y los núcleos de la comarca recuperan su secular tendencia emigratoria, pero ya con menor intensidad. Contrariamente a estas tendencias emigratorias ya tradicionales, los últimos años denotan un claro progreso de inmigración, posiblemente debido no tanto al retorno de antiguos emigrantes, como al desplazamiento de numerosas familias de la capital hacia estos núcleos del entorno, con precios de viviendas considerablemente más bajos. En cualquier caso, se trata de un fenómeno absolutamente excepcional, opuesto por primera vez en este siglo a la tendencia regional. Por lo que respecta a la evolución regional, la llegada de la democracia y la descentralización autonómica ha supuesto que, por fin, finalizara un ciclo de pérdidas de efectivos y comenzara otro de recuperación poblacional, aunque sea esta muy leve. Evolución de la población de la comarca. Cuarta etapa, 1991-2006. Mención aparte y significativa merece el periodo de los últimos 15 años. Coincide con los programas de desarrollo comarcales. Como puede observarse en el gráfico, la población de la comarca permanece más o menos estable, es decir, a priori ni gana ni pierde efectivos. En términos cuantitativos se han ganado a 66 habitantes en el periodo.
Aunque en un primer momento se aprecia un aumento de la población, es a partir de 1999 cuando constatamos una progresiva pérdida de la población, un continuo goteo, que sobre todo achacamos al progresivo crecimiento de la capital cacereña, que se convierte en un importantísimo polo de atracción para los habitantes de los municipios de nuestra comarca, y así como para todos los territorios que la rodean. Estructura poblacional por grupos de edad y sexo. En cuanto al análisis de la estructura de la población comarcal, podemos indicar, por lo que respecta al tipo de gráfico, nos encontramos ante lo que el demógrafo estadounidense Warren Thompson denominaba pirámide de transición, es decir, que presentan un angostamiento pronunciado en la base, con un menor número de personas en las edades menores, evidenciando un descenso progresivo de la tasa de fecundidad general y, por ende, de su tasa de natalidad, lo cual ocasiona que las barras inferiores sean más angostas cada año transcurrido y que comience a variar la estructura de edades, ya que la población en general tiende al envejecimiento creciente al disminuir la tasa de natalidad y por consiguiente la proporción de gente joven. Por otro orden de cosas, comentar en primer lugar que los efectos de la emigración masiva de los años 60 y 70 se traslada ya a los grupos mayores de 50 años. Otra de las características de esta estructura corresponde al hecho de que los grupos entre 30 y 49 años son bastante anchos, que corresponden con el efecto baby boom de finales de los 70, momento en el que se mitiga, tal y como hemos comentado antes, las tasas migratorias. Podemos entender, por otra parte, que la base de la pirámide, muy similares en los años 2001 y 2006, grupos de edad entre 1 y 9 años, son fruto de la negativa tendencia natalista de los últimos años, al retraso de la edad de acceso al matrimonio y al descenso de la tasa de fecundidad. Nos hemos permitido superponer las pirámides de los años 2001 y 2006 con el objeto de poder comprender cómo han evolucionado los diferentes grupos, y no deja de ser significativo que, además de observar un evidente descenso de la población, sí es este mucho más pronunciado en los grupos de edad entre los 25 y 44 años, es decir, los grupos que ya han accedido a mejores condiciones laborales, siendo entre las mujeres las que más lo acusan, motivado por la búsqueda de empleo en la ciudad. Muy significativos son los grupos mayores de 65, que representan más del 25% de la población total y que, a tenor de la estructura de la población a corto plazo, este porcentaje se mantendría, pero que se verá incrementado en un lapso de 15 o 20 años. A modo de conclusión, indicaremos que en este quinquenio se han perdido 618 habitantes, 54% de mujeres, que tal y como ya se ha comentado, además del movimiento natural de la población, los efectivos han tenido como destino principal la capital de provincia, siendo estos fundamentalmente familias con hijos en edad escolar. Dada la situación, sería necesario dinamizar el comportamiento demográfico mediante la oferta de empleo a los jóvenes y, en especial, a la mujer, facilitando con ello la independencia económica y la posibilidad de acceder más tempranamente a la formación de un hogar. El empleo. Según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística referidos al Censo Municipal de 2001, los porcentajes de población ocupada en la comarca en los distintos sectores son los que se presentan en la siguiente tabla. Empleo por sectores económicos 2001. Agricultura, ganadería y pesca, industria, construcción, servicios. En la comarca, agricultura, ganadería y pesca 12,16%, industria 11,11%, construcción 27,25%, servicios 49,18%. En Extremadura,
Agricultura, ganadería y pesca, 15,54%. Industria, 10,41%. Construcción, 14,19%. Servicios, 59,85%. España. Agricultura, ganadería y pesca, 6,34%. Industria, 18,36%. Construcción, 11,74%. Servicios, 63,56%. Como reflejan los datos de la tabla, cabe destacar como aspecto más significativo el alto porcentaje de trabajadores en el sector servicios, llegando a alcanzar casi un 50% del total de ocupados en la comarca. Otro aspecto a destacar es el elevado porcentaje de población ocupada en el sector de la construcción, representando un 27,55% del total, más del doble del valor de la comunidad autónoma o del total nacional. La poca actividad industrial en la comarca se manifiesta en su baja tasa de ocupación, situándose en el último lugar con un 11,11% del total. Población ocupada, agraria, comarca 12,16%, Extremadura 15,54% y España 6,34%. Los trabajadores adscritos al régimen especial agrario siguen teniendo un peso importante en la comarca, pero la evolución en los últimos años ha sido decreciente. No obstante, cada vez es mayor la mano de obra que abandona el campo para dedicarse a otros sectores, principalmente la construcción o servicios. Total de la población ocupada. Población ocupada en 2001, 9.582. Población ocupada en 1991, 9.490. Diferencia entre 2001 y 1991, 92. Analizando la variación de la población en el periodo 1991-2001, se observa un incremento de casi el 10% con un total de 92 personas más ocupadas en el año 2001. Análisis del desempleo. En el análisis del mercado laboral, una variable imprescindible para realizar un correcto diagnóstico del análisis comarcal y la propuesta de alternativas en materia económica y de formación. Tasa de paro, enero de 2006. Tasa de paro, porcentaje de paro registrado. Número de parados registrados a 31 de diciembre de 2005 relativos por la población de 15 a 64 años del mismo municipio, referida al padrón del 1 de enero de 2006. En la comarca, tasa de paro 9,35%, hombres 6,20% y mujeres 12,85%. España, tasa de paro 6,92%, hombres 5,52% y mujeres 8,35%. Extremadura, tasa de paro 11,05%, hombres 7,54%, mujeres 14,78%. Según los datos facilitados por el Servicio Extremeño Público de Empleo, la fórmula propuesta para computar el desempleo en la comarca, calculando el porcentaje de población demandante de empleo respecto a la población entre 15 y 64 años, nos encontramos con una tasa de paro en la comarca de 9,35%, ligeramente inferior a la de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que es del 11,5%, pero superior a la tasa de paro nacional, que es del 6,92%. Si bien destacar la alta tasa de paro en mujeres, duplicando en los tres ámbitos de estudios a la tasa de paro masculina. En cuanto a la evolución del paro en el periodo 2005-2007, el número de personas inscritas como demandante de empleo en la comarca en junio de 2007 fue de 1.528 personas, un 9% menos que en la misma fecha en 2005. En el mismo periodo disminuyó en Extremadura un 10%, igual porcentaje que a nivel nacional, aunque en España el último año se incrementó ligeramente, no así en la comarca y en la comunidad autónoma, con una tendencia decreciente desde hace 2 años. También tenemos que tener en cuenta las grandes variaciones que existen entre unos municipios y otros.
aunque la mayoría presentan tasas similares a la media de la comarca. Existen 4 municipios: Garrovillas de Alconétar, Mata de Alcántara, Piedras Albas y Villa del Rey, con una tasa superior al 13%. En general, se caracterizan por ser aquellas localidades que se encuentran desde el punto de vista geográfico más alejadas de la capital, con menor población y empresarialmente poco desarrolladas. Por sexos se observa la misma tendencia, una tasa de paro femenina muy por encima de la tasa de paro masculina, llegando incluso a ser 4 y 5 veces mayor en estos municipios anteriormente citados. En cifras de 2007 podemos destacar la escasa incidencia relativa del empleo en el sector de la agricultura y pesca, representando solamente el 1,64%, consecuencia de la importante reducción de la población activa en este sector, siendo cada vez menor el número de jóvenes que se orientan profesionalmente hacia actividades agrarias y decantándose por otros sectores como la construcción o servicios. Otro aspecto muy significativo es el peso que tiene el sector de la construcción y sobre todo el sector servicios, aglutinando este último el 62,11% de desempleados del total del sector económico. Este sector es muy significativo en casi todos los municipios debido a que agrupa actividades muy diversas en zonas escasamente industrializadas como es nuestra comarca. Las personas que demandan empleo en el sector industrial representan solamente el 6,81%, lo que pone de manifiesto la escasa incidencia de este sector. La tasa de desempleo va asociada también al acceso y al nivel de estudios. En el mismo año de referencia, la tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la de los hombres en todos los grupos de edad. Respecto a los demandantes de empleo en función de su formación académica, existe un grupo que representa aproximadamente el 70% del total de los desempleados, que se corresponde con la primera etapa de educación secundaria. Es muy pequeño el número de demandantes parados con titulación universitaria, media o superior, debido a que, ante la escasa perspectiva de empleo que se les presenta en su pueblo, la mayoría opta por buscar una salida profesional fuera de la localidad e incluso fuera de la provincia. Estos datos nos indican que el mayor número de demandantes se corresponde con personas con un escaso nivel de cualificación, lo cual es especialmente preocupante ya que cada vez y en mayor medida se demandan puestos de trabajo con una formación y cualificación específica. Como conclusión, y después de analizar la población desempleada en la comarca, se puede identificar el colectivo de mujeres jóvenes como aquel que presenta una mayor dificultad no solo para acceder al mundo laboral, sino también para adquirir la formación básica y la preparación necesaria para poder encontrarlo. Las mujeres están rechazando la realización de trabajo no remunerado y con el añadido del abandono producido en el sector agrario. Provoca que el esfuerzo vaya dirigido hacia acciones que busquen la sensibilización de la población, especialmente de los empresarios, de forma que se logre una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo laboral. La tremenda influencia de la crisis mundial que se inicia a finales de 2008 se ha hecho notar en la comarca, por lo que han de redoblarse los esfuerzos en el impulso al desarrollo de nuevas empresas, actividades económicas y empleos en la comarca, soportados en el desarrollo del potencial endógeno y en la diversificación de las actividades productivas. Oportunidades que nos ofrece la población de la comarca. Analizadas las condiciones generales de nuestra población, establecemos un conjunto de oportunidades productivas en las que la comarca, por sus condiciones objetivas, puede desarrollar producciones y actividades económicas competitivas, en consonancia con las orientaciones actuales de los mercados. Desarrollo de las actividades turísticas aprovechando el potencial laboral de personas desempleadas en la comarca. Desarrollo del potencial de mano de obra desempleada en actividades productivas alternativas, agricultura, ganadería, servicios, nuevas tecnologías. Actividades relacionadas con la mejora del patrimonio cultural. Actividades relacionadas con el desarrollo de actividades económicas relacionadas con la forestación.
Actividades relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo. Actividades encaminadas al desarrollo de nuevas empresas y microempresas aprovechando los recursos endógenos. Actividades formativas y de recualificación dirigidas a los jóvenes y personas en dificultad de inserción profesional.